Bueno, muy bien, vamos a volver por aquí para que veamos una nueva lección donde vamos a conocer otras propiedades, otras leyes que nos ayudan a entender objetos el movimiento de los objetos. Hoy vamos en esta lección, a abordar esta pregunta. Durante las lecciones anteriores vimos entonces que las torcas, sobre todo las torcas no compensadas, hacen rotar las cosas, o sea, las hacen perder el equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando usted da la vuelta en una cicla no pierde el equilibrio? Si hay una torca. Uno no se cae al dar una vuelta. Miren el análisis, ¿cierto? Un ciclista va en línea recta, una ciclista, correcto, y va rodando normalmente, y el ciclista, pues obviamente en ese caso, o la ciclista, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque miren que la línea de la plomada pasa por el punto de apoyo. Claro, es un equilibrio más difícil de conseguir, por lo que mencionaba en la última lección Uriel y lo que hemos mencionado, y es que el área de contacto es mucho más pequeña. Pero apenas el ciclista se da la vuelta, aparece una torca neta. ¿Por qué? Porque miren que ya el peso, la fuerza, el peso, la línea de la plomada de la fuerza ya no pasa por el punto de apoyo. Entonces, en ese caso, debería el ciclista o la ciclista caerse, perder el equilibrio. Y la cuestión aquí es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no pierde el equilibrio? Parece haber una especie de contradicción con lo que aprendimos antes. Lo que vamos a aprender en esta lección es que hay dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio en reposo, también se conoce como equilibrio estático, y está el equilibrio en movimiento, se conoce como el equilibrio dinámico, ¿correcto? Pero para entender ese rollo del equilibrio estático y el equilibrio dinámico, es necesario que entendamos primero qué es rodar, cómo se rueda. Y eso nos va a permitir entender un montón de la física de la bicicleta o la física de las ruedas para poder entonces aplicarlo. Entonces, a ver, el primer concepto importante que necesitamos entender para entender el movimiento de las ruedas de una bicicleta, de un carro, una bola, la llanta hasta que vimos disparada contra los soldados israelitas en ese video al principio del curso, es que hay una cosa en el mundo que en la que usted nunca piensa, pero que es clave para que la mecánica de su mundo cotidiano funcione, y es la fricción. Si viviéramos en un mundo liso, el mundo sería muy complicado, muy jodido. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo de una persona empujando dos objetos. Si el piso fuera completamente liso y yo empujara estos dos objetos, díganme cómo se moverían a continuación los objetos cuando yo empujo. Imagínese que el piso está completamente liso, está usted sobre hielo. Imposible moverlos. Usted llegaría y empujaría, pero ¿qué pasaría? No. No se moverían, los objetos no se moverían. El objeto no se mueve. Adelante, tú para atrás. ¿Cuál va para adelante y cuál va para atrás? El cuerpo va para adelante y la chica va para atrás. Claro, porque Pero la chica si va para atrás y el cuerpo es liso, usted la chica ¿contra qué hace fricción? entonces ahí está el punto. Resulta que cuando el piso está completamente liso y la mujer empuja, está tensionando músculos. Cuando usted extiende los brazos, este movimiento de extensión es un movimiento de contracción muscular. Todos los movimientos del aparato musculoesquelético son de contracción. Usted siempre tiene dos músculos. Un músculo contrae para estirar y un músculo contrae para recoger. Contrae para estirar. Entonces ya hace esto, estira. Y al estirar, ¿cierto? La flexión de los brazos hace aplicar una fuerza sobre los cuerpos. Pero ya lo vimos, la ley de acción y reacción dice, si usted aplica una fuerza, el objeto le hace una fuerza a la mujer. Y si eso pasa, entonces, como dice justamente Cristian y como lo pensaron seguramente muchos, el objeto va a salir para adelante y la mujer va a salir para atrás.
o la persona que está empujando. Nunca vemos nosotros esto. ¿Saben quiénes lo ven muy frecuentemente? Ustedes saben. A ver, ¿quiénes perciben este tipo de experiencias casi todo el tiempo? En la ISS. Los astronautas. Eso es correcto. Hombre, si muere en la Estación Espacial Internacional, empujar una cosa automáticamente te devuelve el empuje. Doña Sonia, comente o pregunte. Sí, sobre el efecto de acción y reacción. Si yo estiro un brazo en el espacio y ahí no hay aire, que ahí no hay reacción, ¿cierto? Exacto, exacto. Ahí lo que hay es una redistribución de tu masa y pasa lo que pasaba en el barco. Tu centro de masa se queda quieto, pero tu cuerpo se desplaza. Entonces, un astronauta no puede hacer así para avanzar. Eso no le va a ayudar en absolutamente nada. Bueno, el aire ayuda un poquito, pero eso no le ayuda en nada. ¿Por qué esto no pasa en la vida real? No pasa por la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, pues es la responsable básicamente de que el mundo funcione como lo vemos. Entonces hay que hacer mucho énfasis. Los que son aquí maestros y maestras de física, hay que hacer mucho énfasis en lo mucho. La fricción no es solamente una cosa más del estudio de la mecánica del mundo, sino que es la fuerza que hace que casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor funcione como funcione. Y se pueden mostrar muchos puntos en donde usted ve esa fuerza como clave. Es una especie de fuerza oculta. Es una fuerza en la oscuridad que casi nadie considera, pero es la clave de este movimiento. Sara, ¿ibas a comentar algo? Profe, sí, es que me causó curiosidad ahorita el último comentario que fue sobre si uno pues mueve los brazos hacia atrás como si uno estuviera nadando, pues en el espacio no se iba a mover. Pero resulta que una vez yo me vi una serie, era, bueno, no sé si era futurista, ¿no? Se llama Love, Death and Robots. Y había un capítulo en el que una muchacha iba a arreglar algo de su nave espacial, pero pues se quedaba en el espacio y a la deriva, y se cortó el brazo para poder, o sea, para lanzarlo y darle impulso. Entonces, ¿eso es verdad o es mentira? Oiga, qué serie tan bacana, Sara. Comparto el gusto por esa serie. Búsquenla en Netflix. Love, Death and Robots. Son clips como de máximo, ¿qué? Pues hay 10 minutos. Sí, más o menos, unos 17 como el más largo. El máximo, exacto. Aquí veo que Diego también es fan de la serie. Muy buenos capítulos y tiene ese capítulo, Sara, que me pareció genial. Tienen que verlo. Ahí contó Sara la situación y la respuesta, Sara, es correcta. Como tú no puedes moverte haciendo así, porque no puedes empujarte a ti mismo, entonces tienes que ser como un cohete, lanzar algo. Entonces, spoiler alert, la muchacha, como decía Sara, no tenía nada que tirar. Y entonces dijo, ¿qué puedo tirar? Se cortó un brazo y tiró el brazo. Entonces, eso es correcto. Lo que no es muy correcto, Sara, sí señora, sí Diana, imagínate, es una belleza, es que la serie es un poquito extrema. Bizarra. Sí, es una serie muy bizarra. Lo que no es cierto, Sara, es que uno pueda hacer esa operación de cortarse un brazo y sobrevivir al proceso en el espacio. Eso sí lo veo muy difícil. No, hay otra película, yo no sé si ustedes vieron otra película que creo que se llama, ¿cómo es que es? Que es una película de alguien que queda atrapado porque una roca le cae. Es un explorador, una persona que salió a caminar. 127 horas. 127 horas. Sí, señor. Oiga, es una historia de la vida real. Spoiler alert, sale en una bicicleta por el desierto, se mete entre los recovecos en un desierto por allá en Estados Unidos y en un momento dado le cae una roca en un brazo, queda atrapado. Y la historia, no voy a contar el final, es sobre la cortada de ese brazo. Deje así. Bueno, muy bien, deje así. Es una cosa muy difícil. Entonces yo no me imagino a alguien cortándose un brazo en el espacio. Bien, hablemos un poco sobre la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción es importante. Entonces, mire, la fuerza de fricción es lo que hace que la persona que está aquí, esta mujer, pues pueda empujar el objeto, porque la fuerza de fricción la sostiene, impide que ella se desplace. Hablemos un poco sobre la fuerza de fricción, la física microscópica de la fuerza de fricción. No lo vemos, pero cuando dos superficies están en contacto hay un montón de interacción, hay unas fuerzas muy interesantes que hay entre las superficies. Una de esas fuerzas son las fuerzas de atracción molecular o atómicas que hay entre los objetos. Esas fuerzas moleculares o atómicas hacen que los cuerpos se peguen.
Uno no lo piensa, pero cuando usted pone un cuerpo sobre otro, está pegado, pero pegado, realmente pegado. Entonces, porque yo al levantarlo no siento que se viene con el objeto, porque es una fuerza muy pequeñita. Es una fuerza muy pequeñita, pero igual está pegado, ¿correcto? ¿Qué sucede? ¿Cuándo se sienten esas fuerzas más? Por ejemplo, cuando tú intentas desplazar, ¿cierto? Desplazar el objeto de forma lateral. En dirección vertical, esas fuerzas se rompen con mucha facilidad. Piénsenlo pues, cuando usted levanta un vaso, está rompiendo fuerzas intermoleculares y interatómicas. Pero cuando usted desplaza el vaso, la cosa se vuelve un poco más complicada. Esas fuerzas entre los objetos llamamos fuerzas de contacto. Cuando usted desplaza el vaso en dirección lateral sobre el piso, se produce una cosa que se conoce como un esfuerzo cortante. Ya es una cosa mucho más complicada y es mucho más grande que la que usted experimenta simplemente levantando el vaso. Y la razón es que cuando usted intenta desplazar el vaso, las fuerzas de todos los átomos y todas las moléculas juntas se suman para resistirse al movimiento. Entonces, usted tiene, cuando quiere arrastrar una nevera, por ejemplo, o un chifonier, como decíamos aquí en Antioquia en algún tiempo, ya nadie volvió a decir ni palangana, ni chifonier. Oiga, palangana. Daniel, ¿usted conoce el término? ¿Usted que es bogotano? Palangana, mi mamá lo decía, pero ¿Cómo que no, no? ni idea. Y chifonier, No sé, chifonier sí. Chifonier sí. Ah, Sí, eso es sí. como esos muebles que están en el comedor, donde uno pone copas, que tiene Exacto. vidrios, ¿sí? Hoy en día, un estante, diría uno hoy en Una día, estantería, madera, exacto. algo Un así. estante. O un mueble, uno diría un mueble, ¿cierto? Pero el chifonier es el más elegante. Pero lo que es que palangana tiene un significado un poco distinto. O A sea, ver, dale, Uriel. Para mí una palangana es un recipiente para echar agua para lavar la ropa. no, sí, pensé que estaba hablando de chifonier, porque un chifonier, chifonier Ah, ya es no. Chifonier es el mueble, chifonier es No, el es que mueble. estaba Lo que yo no mencionando sabía era la palangana. la Sí, palangana. exacto. Y qué Son dos pena, tengo cosas. una pregunta de Sí, paso. claro, Dani, por favor. ¿Puedes devolverte a la diapositiva anterior? No creo que es ahí, sí. Usted habla de que microscópicamente superficie con superficie se atraen. Sí, hay una fuerza de atracción ahí, es lo que entiendo. Esa Claro, claro. atracción la puede entender uno desde el punto de vista electromagnético, o sea, cargas contra cargas y ya. O sea, esa es la forma técnica de entender esa fuerza de atracción. Pero no es solamente electrostática, que serían cargas contra cargas. Bueno, no es es decir, también hay unas Los Coulomb, fuerzas pues. entre, no solo Coulomb, exacto, también hay unas fuerzas entre dipolos eléctricos. Típicamente son fuerzas entre dipolos eléctricos también se conocen como fuerzas de Van der Waals, que no son fuerzas de carga contra carga, sino dipolo contra dipolo, que son muy débiles y decaen muy rápidamente. Como los átomos y las moléculas de la superficie del vaso no están cargados eléctricamente, son fuerzas desde el hecho de que por dentro sí están cargados. Aprovechando esa pregunta también de Daniel, también se puede pensar que, digamos, las superficies en contacto donde fueran totalmente lisas, digamos, una rueda que es circular contra un piso que es una línea recta, está tocando, digamos, tangencialmente ese punto, por lo tanto... En un solo átomo. Solo átomo, por decir algo, en un ambiente, en una simulación perfecta, lo estaría tocando un átomo. Por lo tanto, las fuerzas que habrían ahí electrónicas serían mínimas, pero como realmente en la vida real esto no funciona así, y si la línea recta no lo fuera, sino que fuera una carretera normal, Ajá. la superficie en contacto es mucho más, pero seguirían estando las fuerzas electrónicas ahí. Exacto, ¿cierto? exacto, correcto. Pero la diferencia es la cantidad de área que está en contacto. Eso es correcto. Superficie, ok. Bueno, aunque sí, el área es importante y al mismo tiempo no lo es por algo que comentábamos al principio del curso, porque es la fuerza, digamos, de contacto, que a propósito, estas fuerzas de contacto son fuerzas, entonces hay fuerzas de atracción, pero también hay fuerzas de repulsión. Hay un juego ahí entre cosas. Los objetos están adheridos a la superficie, pero al mismo tiempo no penetran dentro de los objetos. El vaso no entra dentro de la mesa, lo que implica un juego de atracción y repulsión bastante complejo. ¿Y las masas? Sí, la masa y el peso juegan un papel importante.
Bueno, como seguramente todos ustedes saben de su formación en física, cuando yo empiezo a empujar un chifonier, las fuerzas de contacto en la superficie empiezan a crecer. El esfuerzo cortante que se produce en el contacto entre estos dos cuerpos empiezan a crecer y crecen hasta un punto en el cual son lo suficientemente grandes como para producir la ruptura del contacto entre el objeto y el piso. ¿Correcto? A esa fuerza máxima, a la que vos, esa fuerza de tracción máxima, a la que vos tenés que hacerle un cuerpo para que se despegue, para que se desconecte del piso en dirección lateral, es lo que nosotros llamamos la fuerza de fricción estática. ¿Correcto? La fuerza de fricción estática es la fuerza cortante que tenés que ejercer para vencer la unión que se produce de alguna manera entre los dos cuerpos en dirección lateral. Recuerden que hay una unión en esta dirección y hay una unión en dirección lateral. Esa fuerza de fricción es muy alta, es relativamente alta. Una vez el cuerpo ya está en movimiento, entonces ya no tenés que vencer esa fuerza. Ya lo que tenés que hacer es, digamos, luchar contra cierto esfuerzo cortante que continúa existiendo en la superficie, que es ya más pequeño. Es más pequeño porque ya hay un movimiento entre las superficies. Y en el movimiento entre las superficies no se forman enlaces permanentes, hay también un asunto geométrico en donde las superficies se conectan geométricamente, que es una cosa pues muy, muy discutida. A esa fuerza que se produce de resistencia que vos tenés que aplicar en un cuerpo o que se produce en el contacto en las superficies, la llamamos la fuerza de fricción de deslizamiento o también se la llama fuerza de fricción cinética, ¿correcto? Muy bien, esas dos fuerzas van a ser fundamentales. Ahora, para nuestro caso, para nuestro estudio en esta lección, la única fuerza importante es la fuerza de fricción estática. Y yo les digo, es de las fuerzas más importantes que hay en la vida cotidiana. La fuerza de fricción estática es lo que hace funcionar una bicicleta, básicamente. Muy bien, teniendo en cuenta estas dos cosas, entonces la pregunta es, ¿por qué rueda una rueda? ¿Por qué una cosa empieza a rodar? Viendo este diagrama y con lo que hemos estudiado hasta ahora, queda claro que la causa de que una rueda ruede, perdonen pues ahí la redundancia, es esencialmente la existencia de una torca no equilibrada. Si ven la torca, miren, hay dos fuerzas sobre este cuerpo, la fuerza que ejerce la mujer y la fuerza de fricción estática. ¿Por qué digo yo que la torca no está equilibrada? A ver, calculemos las torcas. ¿Dónde quieren poner ustedes aquí el pivote en este cuerpo? Se puede colocar en la superficie, en un lugar tangencialmente. Eso. Apoyo. Podríamos poner en el punto de contacto o también en el centro de la ruedita. Podríamos ponerlo en ambos lugares, exacto. Podemos ponerlo en el punto de contacto, podemos ponerlo. Miren que si yo lo pongo en el punto de contacto, la fuerza de fricción estática no produce ninguna torca, pero es la fuerza que ejerce la señora la que produce la torca. Y una vez la señora entonces empieza a empujar, entonces hay una torca no compensada. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es rotación. Movimiento. Rotación, correcto. Lo habíamos también mencionado en la primera sesión y es la rueda parece como si empezara a caer como un árbol. La rueda empieza a caer como un árbol, pero tengan en cuenta lo siguiente, que creo que pudo haber quedado una confusión. Miren que el peso en este problema no juega un papel central. ¿Por qué el peso no juega un papel central en el movimiento de rodamiento? ¿Cuál es la razón de que el peso aquí no importe realmente tanto? ¿Qué dicen ustedes? Realmente tanto es porque la rueda no es no pesa tanto, pues, porque una rueda muy pesada, pues usted no puede ejercer ningún torque, ¿cierto? Buena pregunta, ese es un buen punto. Diego, ¿por qué la fuerza de rodamiento, por qué el peso no juega aquí un papel importante en el rodamiento? Porque está en la misma línea de la plomada. Porque hay un solo punto de contacto. Eso es, Sonia y Diego. Porque la dirección del peso en este caso pasa por el punto el punto de contacto. Entonces, claro, el peso, ¿cierto?
produce una torca cero también. Entonces, no es el peso el que hace rodar a la rueda, no es el peso de la rueda de la bicicleta, es la fuerza hacia adelante que está por encima del piso la que hace rodar a la rueda. Ahora bien, dependiendo de la forma de la rueda, si la rueda, y yo creo que ahí viene el comentario de Uriel, si la rueda tuviera una forma extraña, por ejemplo, si la rueda no fuera circular, sino que la rueda fuera un huevo, por ejemplo, y yo empujo, cuando el huevo se empieza a inclinar, ya el peso produce una torca. Y ahí sí que se cae y el rodamiento de un huevo Es extraño, es incluye, difícil. eso es muy difícil de describir. Excelente. Cae como Exacto. rápido y luego se sube lento y luego se cae otra vez rápido. Oiga, ver rodar un huevo, una belleza. Ahora, ¿qué sucede en esta situación? Lo que pasa en esta situación es que como hay un círculo casi perfecto, pues este es nuestro mundo idealizado, el mundo de Picasso del mundo, entonces resulta que el centro de masa nunca desciende, nunca se desplaza, ¿cierto? Al momentico en el que la rueda rueda, el centro de masa sigue estando alineada. Pero miren que al final, pues la rueda está haciendo un giro. Muy bien, el movimiento de la rueda va a estar caracterizado obviamente por una velocidad de giro, la W que habíamos introducido en la clase, en una lección anterior. Muy bien. Ahora, hay un punto sobre el movimiento de rodamiento que es fundamental y es de los puntos más difíciles de entender cuando uno está empezando a formalizar el rodamiento. Ustedes son expertos en rodamiento. Yo espero que todos ustedes sepan montar en bicicleta, aunque sé que hay adultos que no lo saben hacer, ¿cierto? Pues si no lo saben, pero hay que aprender a montar en bicicleta. Yo, por ejemplo, no sé nadar. No voy a aprender a nadar, gracias. No, es que porque es que montar en bicicleta es una cosa, pero nadar produce una aguarofobia. ¿Cómo era? Nadarofobia. ¿Cierto? Yo le tengo fobia al agua. No, perdón, al agua no. A las piscinas, a las profundidades. Oiga, pues, entonces, todos tenemos una intuición sobre cómo rueda, pero ojo con esta formalización. Resulta que el movimiento de cada punto en la superficie de una rueda tiene una digamos, estructura geométrica muy curiosa que se conoce en la matemática como un cicloide. Esta curva que describe el punto se llama un cicloide. Y lo que quiero que se fijen es en el punto donde el cicloide toca el piso. Miren que cada punto que está en la superficie de una rueda se mueve mientras no esté en el piso. Cuando la rueda llega al piso, el punto se detiene un microsegundo y a continuación arranca a rodar. Todos los puntos de la rueda sufren el mismo fenómeno. A todos los puntos de la rueda les pasa exactamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay que entender que cuando un cuerpo rueda, el punto que está en contacto con el piso está completamente quieto. Hágame el hijo de puta favor. La rueda va avanzando, pero el punto del piso está quieto. Por eso es que les digo que la fuerza de fricción más importante en el ciclismo o en la vida cotidiana, la fuerza estática. Porque la fuerza que actúa en la descripción de la rueda es una fuerza en reposo. Correcto. Muy bien. Ahora bien, una vez el movimiento de rodamiento arranca, ¿cierto? Lo bueno es que uno sabe que eso no para. O sea, que una rueda, una vez arranca a rodar, no para, no deja de rodar. Y esa fue, digamos, una la primera cuestión que yo puse aquí. ¿Por qué una rueda deja? Ahora, ¿deja de rodar o no deja de rodar? Y aquí viene enfrentarnos a otra situación muy extraña. Resulta que todos sabemos que la fuerza de fricción juega un papel súper importante en impedir que el movimiento continúe. Las cosas algún día se detienen por la fuerza de fricción. Pero resulta que es que en el caso de la rueda, la fuerza de fricción es la causa del rodamiento. Es decir, mientras más fricción haya, más rodamiento habrá. Pues más rodamiento habrá rodamiento. Siempre que exista fricción, habrá rodamiento. Entonces, la pregunta es, ¿puede una rueda o una vez una rueda arranca, qué puede detener el movimiento de la rueda? La misma fricción, pero no pues en ese caso no tanto la del piso, sino que también hay otras fricciones, ¿cierto? Eso, hacia allá vamos. Correcto, eso es correcto. Entonces, vamos a tratar de formalizar un poco esas dos ideas. Primera idea,
¿por qué cuando una rueda empieza a moverse, no deja de moverse? Segunda idea, en realidad sí deja de moverse, pero ¿por qué deja de moverse si la fricción que hay en el piso no es la responsable? Correcto. Vamos a tratar de formalizar esas dos ideas. Para formalizar la primera idea, ¿por qué las ruedas no dejan de moverse? Aunque yo en la primera lección había dicho, básicamente es el principio de conservación del impulso, hay una cantidad matemática, una cantidad física, perdón, que tenemos que introducir en nuestro estudio del movimiento de las ruedas. Y esa cantidad física viene de este experimentico que me lo voy a armar aquí en Algodú. Vamos a armarlo por aquí, aquí juntos en Algodú. Claro que sí, Andrew, te escuchamos. ¿El área de contacto tiene que ver con la fuerza de fricción? No, el área de contacto no tiene que ver con la fuerza de Pero fricción. entonces, ¿por qué es más difícil montar en bicicletas si no están con una masa más grande o más pequeña? Si no está con la misma masa o con una rueda desinflada, con inflada. Si la desinflada tiene más área de contacto. Una bicicleta con una rueda desinflada es una bicicleta que no tiene rueda. O sea, vos no tenés un círculo rodando. En una bicicleta con una rueda desinflada tenés un objeto que parecido más a un huevo. Parecido más a un huevo, pero no es por la fricción, ni es porque tengas, sino por la forma de la llanta. Okay. Es la forma de la llanta lo que afecta. Pero el análisis ahí es muy interesante. El problema que estás planteando muy bajancito y sería chévere pues sentarnos como a conversarlo. Bueno, miren pues la situación que les quiero plantear. Resulta que vamos a tener, por ejemplo, un círculo, un objeto pues que tiene una capacidad de rodar. Si yo pongo en movimiento esto, pues él debería empezar a rodar, no rueda, obviamente. Y aquí tengo un objeto, aquí voy a poner un objeto que no rueda. Este objeto que no rueda puede ser esto, pero también podría ser, para que no nos confundamos, esto, un bloque. Pero miren lo que voy a hacer con el bloque. Le voy a dar al bloque una velocidad inicial. Vamos a darle al bloque una velocidad inicial, por ejemplo, de 36 kilómetros por hora en este experimento. Entonces, miren, este bloque al principio, ¿cierto? Tiene una velocidad. Entonces, miren, no hay movimiento, no hay todavía rodamiento y aquí tampoco hay rodamiento. Cuando yo disparo este bloque contra la rueda, miren lo que sucede. Empieza a rodar. Y entonces aquí es donde, digamos, los físicos empiezan a pensar en cosas interesantes. Miren esto. ¿Por qué se produjo esto? Voy a aumentar la masa del objeto. Vamos a poner un objeto un poco más pesado. 2 kilos a 36 kilómetros por hora. ¿Sí lo vieron ahí? Vamos a ver, no lo vieron porque todavía está estorbando esto. Entonces voy a aumentar aquí con el material, voy a aumentar a estas 2 kilos. Un bloque de 2 kilos disparado a 36 kilómetros por hora contra una rueda. Entonces aquí viene, digamos, lo extraño de la situación. Usted tiene una situación en la que no hay rotación y termina en una situación en la que hay rotación. ¿De dónde salió la rotación en este proceso? Entonces nosotros sabemos, simplemente por un análisis, utilizando los conceptos que hemos visto hasta ahora, la rotación surge porque cuando el cuerpo, el bloque que lo puse cuadrado para no pensar, cuando el cuerpo golpea la rueda más grande, le cede impulso a la rueda más grande. El choque dura una cierta cantidad de tiempo y eso significa esencialmente ese impulso que pasa a la rueda más grande implica la existencia de una fuerza. Esa fuerza hace girar a la rueda, ¿cierto? Esa fuerza produce un torque no compensado que hace girar a la rueda. Y al final la rueda termina desplazándose con una velocidad, pues en este caso una velocidad más pequeña. Miren pues que en Algodú yo arranqué con una rueda, tenía una rueda y miren que a pesar de que le puse a esto una velocidad de 36 kilómetros por hora, miren la velocidad de la rueda, termina siendo una velocidad chiquita. ¿Por qué? Porque la masa de la rueda es bastante grande. Entonces aquí viene el problema es que el análisis del choque entre el objeto y la rueda, sí, es un análisis que se puede hacer con impulso, pero no explica una parte del fenómeno, y es el hecho de que la rueda termine dando vueltas. La idea de que la rueda termina dando vueltas, entonces, conduce en la física a la invención de una nueva cantidad física.
Y es una cantidad física que debe dar explicación, que debe dar cuenta de por qué hay rodamiento en una situación en la que previamente no lo había. Nos inventamos una cantidad en física que se conoce como el giro impulso, el rota impulso, o la gente más elegante lo llama momentum angular. Momentum angular. Entonces, pilas con esta idea del momentum angular, que es lo que va a permitirnos explicar la dinámica rotacional. La rueda, una vez arranca a moverse, ya les dije, tiene una velocidad de giro. La rueda, como cualquier objeto extendido, tiene una inercia de giro. De la misma manera, la rueda tiene una inercia normal, que es la masa, y tiene una velocidad de desplazamiento. De la misma manera que yo defino el impulso de desplazamiento o el impulso simplemente como la masa por velocidad, puedo definir la inercia de giro como el producto, el giro impulso como el producto de la inercia de giro por la velocidad de giro. Una rueda que va rodando tiene un giro impulso. Un ventilador tiene un giro impulso. La Tierra tiene un giro impulso. Incluso el ventilador, estando completamente quieto, o sea, sin moverse del techo, tiene un giro impulso. No tiene impulso, pero tiene giro impulso. Esa es la nueva cantidad que tenemos aquí. Ahora, esa cantidad, ¿qué tan útil puede ser? O sea, uno puede en física siempre inventarse cantidades. O sea, yo puedo, por ejemplo, multiplicar por la velocidad, por el área, por el peso del cuerpo, inventarme una cantidad, ¿cierto? O elevar al cuadrado la velocidad, dividirla por la masa, inventarme una cantidad. ¿Qué utilidad puede llegar a tener esta cantidad? Es lo que vamos a tratar de explicar en este rato. Muy bien, momentum angular o giro impulso. Hay una pequeña complicación que tiene esta cantidad respecto al impulso. Cuando uno piensa en el impulso es simplemente una flecha que te dice pues hacia dónde está esa cantidad que tiene el cuerpo. El problema con el giro impulso es que tiene un sentido que depende de hacia dónde se realiza la rotación, como la torca. Un sentido en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que el giro impulso también puede ser positivo o negativo en el sentido que habíamos mencionado antes. Ahora bien, llegó la hora de que pensemos el problema en 3 dimensiones. Hasta ahora el análisis de la torca en 2 dimensiones nos había funcionado, pero con el giro impulso no funciona. Entonces miren cómo se define el giro impulso en 3 dimensiones. El giro impulso en 3 dimensiones se define utilizando la mano derecha, que es la regla que nos mencionaba en algún punto Daniel. Usted pone los dedos de la mano derecha, no pueden ser los de la izquierda, los dedos de la mano derecha y los enrolla en la dirección en la que gire la rueda, en la que gire el ventilador, en el que gire la Tierra. Y el dedo pulgar le va a decir a usted hacia dónde apunta el giro impulso. ¿Correcto? En este caso, la rueda está girando en esta dirección. Ustedes me ven de pronto invertida la mano y por lo tanto el giro impulso está en esta dirección. El giro impulso tiene una dirección que es perpendicular a la rotación de la rueda. Pero el perpendicular puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso es hacia la izquierda por la regla de la mano derecha. Muy bien. Preguntas hasta ahí. A ver, ¿qué preguntas tienen? Yo hasta ahora no he explicado nada. Lo único que estoy haciendo es introduciendo una nueva formalidad, una nueva cantidad física para poder explicar lo que queremos explicar. ¿Alguna pregunta? Listo, perfecto. A ver, yo sí les tengo una pregunta. Hay un ventilador colgado de un techo. Dale, Sonia. Así que entonces eso también tiene que ver con la concentración de la masa, porque eso tiene inercia. Claro, muy importante. Entonces, si es grande y tiene masa, los de afuera, o sea, si tenemos 2 ruedas, la más pequeña va a tener menos L y la más grande más L. Muy buen punto. Digamos, la inercia de giro va a determinar el giro impulso. Entonces, claro, con la misma masa, como tú dijiste, Sonia, entre más inercia de giro, aquí está diciendo Sonia Spelenin, entre más grande sea la rueda, con la misma masa, va a tener más inercia de giro y por lo tanto va a tener más giro impulso. A ver, pues les pregunto, pregunta tipo trivia. Espérate, Dani. Pregunta tipo trivia. Hay un ventilador en su casa de techo
girando en dirección de las manecillas del reloj. Háganme el favor y me dicen el giro-impulso para dónde apunta. Girando en dirección de las manecillas del reloj. Arriba, al techo. Tienen que utilizar el cuerpo y la cabeza. Exacto, ahí está Uriel, ahí veo a algunos haciendo. Tienen que mirar para A la arriba. pared. Yo veo el ventilador haciendo así. Entonces ahora tengo que utilizar las manos, los dedos de la mano. Sí, ¿Para dónde les dio? ¿Para dónde les dio? hacia arriba, hacia arriba. A la pared. Y si es hacia arriba, y si está en la pared, pues hacia la pared. Exacto, completamente vertical hacia Ah, arriba. sí. Es decir, el giro impulso del ventilador va a ser vertical hacia arriba. Si el ventilador va para el otro lado, pues sería también vertical, pero hacia abajo. Correcto. Muy bien. Profe, una pregunta Señor. que me surge con esto de la torca descompensada. Está la pelotica. La pelotica le pega a la rueda y la rueda alcanza a girar. Comienza a girar. Correcto. Para mí la explicación inicial por la que gira antes del concepto de giro-impulso Sí. es que hay una torca que descompensa y arranca el giro, digamos. Exacto. Que el pivote está abajito, en el Sí. punto de contacto, Sí, señor. ¿cierto? Y si el pivote siempre está abajo y la rueda sigue girando, entonces ya no hay más torque, ¿sí o no? Correcto. Lo que yo quiero decir es, hay un torque inicial momentáneo, un pequeño torquecito ahí por un... Que arranca el giro, que arranca el Exacto, que desequilibrio. arranca el giro. Es lo que y ya después no hay por qué cambiar el estado de giro porque no hay otra torca. Porque Esa en la es la fricción clave. no hace torca. Sí, señor. ¿Cierto? O sea, yo no sé si de entender entonces que la fricción es la responsable de que ruede. ¿Es la fricción la responsable de que ruede o es más bien el golpecito Eso el está muy bien. responsable del que ruede? Entonces, eso es lo que llamamos en la lógica una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, la fricción es necesaria para que haya rodamiento, Pero no es una pero no es suficiente. suficiente. ¿Cierto? Entonces, ahí se necesita, para que haya, digamos, condiciones necesarias y suficientes, para que una rueda ruede, es que me suena tan redundante, bueno, para que una rueda gire, se necesitan condiciones necesarias son fricción y una torca descompensada, o sea, la mujer empujando o el golpe de la cosa, esa es una posibilidad, pero hay otro par, fricción y rotaimpulso. Y esa es la clave de por qué la rueda sigue girando. Entonces miren cómo se hace el análisis. Dani, voy a hacerle el análisis y vemos y lo dimensionamos en este término. Perfecto. Listo. Entonces imagínense, yo vengo con la pelota está volando y aquí viene el primer análisis interesante que hace la física. Un bloque rectangular moviéndose en línea recta también tiene rotaimpulso. Sí, una pelota, un bloque que va moviéndose en línea recta también tiene giro-impulso. ¿Por qué también tiene giro-impulso? Porque si usted se imagina el movimiento del bloque respecto a este centro, ese movimiento se puede ver como un movimiento, mírenlo ahí, no parece de rotación, pero en realidad parece como si desde la perspectiva del bloque, desde usted está parado aquí, usted ve como el objeto parecería como si lo estuviera orbitando a usted. Claro, lo que pasa es que es una órbita muy extraña. La órbita viene de muy lejos, pasa cerquita y sigue derecho. Eso se ve también como una órbita. Entonces, en física entendemos este movimiento rectilíneo respecto a este bloquecito como un gira-impulso. La pelota el bloque golpea la rueda y al golpear la rueda... Se observa como relativista, o sea, es un gira-impulso, exacto. Okay. Es un giro-impulso como relativo a algo. Okay. Una vez el bloque golpea la pelota, le transfiere completico, ojo, no solamente el impulso, sino que también le transfiere el giro-impulso. Una vez sean despegados, la rueda ya no siente torque, pero tiene un giro-impulso. Y continúa su movimiento, es porque tiene ya implícito dentro de ella un giro-impulso. Correcto.
Usted lo puede ver también, si lo quiere ver así, desde la perspectiva de la ley de inercia. Una vez un objeto se pone en movimiento, sigue en movimiento. Pues resulta que el gira-impulso dice, una vez un objeto gana gira-impulso, se mantiene rotando, ya no necesita la torca desequilibrada. Hágame el hijo de puta favor, un objeto puede rotar sin que haya una torca desequilibrada. Porque, claro, como decía Daniel, y esto es muy importante, aquí ya no hay torcas desequilibradas. El peso pasa por todo el centro, ¿cierto? El peso pasa por todo el centro, ya no hay torcas. ¿Por qué el cuerpo está girando? La fricción pasa por el apoyo. Exacto. Condición necesarias y suficientes. Fricción y gira-impulso. Fricción y gira-impulso. Las dos cosas necesitan para que una cosa rote. Escuchemos a Sonia a ver qué tiene para decir. Sí, que yo lo entiendo con la circunferencia, con lo redondo, pero no lo entiendo con el bloque, no lo entiendo con el bloque. Es decir, le hace el impulso y cómo sigue, no se le acaba el rotaimpulso, no entiendo. Cuando es un bloque, cuando sí, es un bloque no redondo. Sí, cuando es un bloque, digamos, este bloque cuadrado. Y no entiendo ahí. No entiendes qué, no entiendes por qué tiene giro-impulso. ¿Por qué sigue? Porque va a seguir y no se para. No, él se para, claro. No. Pero se para por la fricción. Ah, listo. La fricción del aire. Si no hubiera fricción, yo empujo un mueble que no es circular, pues, o sea, lo entiendo así, yo empujo un mueble que no es circular y se sigue moviendo eternamente. Es la fricción la que lo detiene, ¿no? Exacto. Pero en este caso es el choque del bloque contra la rueda lo que produce, digamos, que el cuerpo cambie de dirección, porque miren que él no se detiene, el cuerpo sigue en movimiento, pero, digamos, cambia. Esto es billar. Lo importante aquí que entender es que en el billar que estamos planteando aquí, no solamente se intercambia impulso, sino también gira impulso. Hay que meter eso en nuestras vidas. Ustedes son, o todos nosotros somos felices de hablar de la energía. Energías positivas van, energías negativas vienen, energía pasa del fogón a la energía baja del sol. Ya le agregamos otro a nuestra vida, impulso. El cohete tira impulso para un lado, entonces coge impulso para el otro. Ahora necesito que le agreguen a su vida giro impulso. Es que ahí ya cambian todas las cosas porque ya un juego de billar ya se ve distinto, ¿cierto? Porque claro, exacto. Desde el punto de vista de la bola golpeada, la bola que lo golpea no lo golpea exactamente en un movimiento rectilíneo, sino que al transmitirle este rotimpulso que llama usted, desde el punto de vista de la bola golpeada, ese movimiento es un poco circular, es un poco elíptico. ¿No es así? Sí. ¿Cierto? Ahora, me planteaste una cosa muy bacana. En el billar, vamos a considerar el billar. Tengo dos bolas y miren qué pasa en este experimento. ¿Sí ven? También hay un intercambio de giro-impulso. Sí, claro. Si la bola del billar golpea la otra bola girando, cuando se impactan, la bola de billar que venía en movimiento le transfiere no solo el impulso, sino también el giro-impulso. Siempre hay un juego de pasar de un lado a otro, impulso, giro-impulso y energía. Son esas tres cantidades, muchachos, esas son las tres cantidades claves del universo: impulso, giro-impulso y energía. La única que nos falta definir con todo rigor es la energía. Y esa la vamos a definir en las próximas lecciones, en las lecciones del próximo sábado. Bien definida la energía, que nos quede bien claro el concepto de energía y nunca más volvamos a decir las energías negativas que entran por la ventana de mi casa. Voy a poner un cactus para que se absorban las energías. Nunca más esa mierda. Doña Ana Catalina. ¿Qué ibas a comentar o decir? Profe, pues que me hace como entender cuando entra el impulso inicial, que es en esta dirección, es como si en el otro objeto apareciera pues como mágicamente ese rotaimpulso, o sea, como si él lo tuviera guardado como un pan. Exacto. Sí, no se lo transmite el otro le transmite impulso y se transforma a la vez en dos cosas. Eso es correcto. Es decir, miren que uno puede pensar que se transforma en dos cosas. Uno puede pensar que el objeto rectangular que lancé traía solamente impulso y se convirtió en dos cosas, en impulso y en giro-impulso. Eso. Pero la manera correcta
la manera correcta, correcta quiere decir, ojo, no quiero decir que no se pueda pensar así, sino que la manera formalmente más rigurosa de entender el fenómeno es entenderlo como una transferencia de las dos cosas. Y ahí se puede entender por qué este bloque tiene giro-impulso. Es que se ve que tiene giro-impulso. Miren que usted lo lanza, si no tuviera giro-impulso, la rueda no quedaría rodando. Profe, pero en el otro caso, en el que no, en que solamente viene, por ejemplo, el objeto rectangular lanzado, la fuerza perpendicular pues a la esfera. Cuando no se lo transmite la esfera, sino pues el otro Como en objeto. este con este. No, porque ese sí tiene giro-impulso inicial. Yo digo cuando Claro. no lo tiene. Eso, que es el caso del rectángulo, que parece que no tiene giro-impulso. Eso es lo que yo Y quiero sí lo decir. tiene. Este rectángulo sí lo tiene. Ese es el punto. Este rectángulo sea, también tiene gira-impulso. Ojo, existe gira-impulso, así no haya una rotación evidente. Esa es la razón también por la cual, digamos, en un choque de planetas o en un choque, digamos, de un meteorito, ¿cierto? Los cuerpos terminan todos en revolución, ¿cierto? Digamos, podría explicarse por qué, digamos, un planeta como la Tierra en un choque en el que se formó la Luna, por ejemplo, la Tierra pudo haber tenido a partir de ese momento una velocidad de rotación, digamos, mayor. Eso es correcto, mi apreciado Uriel. Excelente. En los choques planetarios, en la formación planetaria, la rotación apareció por la transferencia de giro-impulso. El giro-impulso es una moneda en el universo y se intercambia. Se intercambia a todo el mundo. Pero tiene un montón de otros efectos. Hay un montón de otros efectos muy bacanos. Bueno, esto que hemos venido discutiendo es lo que se conoce como la ley de conservación del giro-impulso. El giro-impulso, mientras no haya algo que lo elimine, que lo extraiga, usted lo puede extraer. ¿Cómo se extrae el giro-impulso? Con fricción. ¿Cómo se extrae el giro-impulso? Con torca. Pero mientras no haya nada que lo extraiga, el giro-impulso sigue ahí. Esta es la razón, rigurosamente hablando, formalmente hablando, de por qué las ruedas no dejan de rodar. Porque ya tienen un giro-impulso, porque lo van a perder. Si en esa imagen anterior del experimento que estabas haciendo en el Algodú, si el piso no tuviera rotación, no tuviera fricción y fuera golpeado por el objeto, ¿cómo funciona? Si usted al piso verde le quita la fricción total. Hagámoslo. Listo. Vamos entonces al piso, le quitamos la fricción. Miren, material, fricción, cero. Cero. Miren lo que pasa. No hay rota-impulso, solamente impulso. Claro, hay un pequeño, claro, lo que no hay es que, miren, recuerden pues, condición necesaria y suficiente. Golpéalo en la mitad. Exacto. Vamos a golpearlo en toda la mitad, exacto, buen punto. En toda la mitad, ya pues, pum. Pero miren que si hay una pequeña rotación, lo que no hay es movimiento de rodamiento. El rodamiento, que es este movimiento en donde los puntos de contacto están en reposo, requiere dos condiciones. Requiere la condición de fricción. Ahora, miren este otro detalle. Vamos a hacer el disparado. Este experimento ustedes lo pueden hacer y me encantaría que lo hicieran. Yo sé que muchos lo van a hacer. O sea, jugar con Algodú y mirar cuáles son los efectos. Miren esto. Voy a ponerle al material fricción infinita. ¿Uno qué diría si hay fricción infinita? A ver, predigan qué va a pasar si hay fricción infinita. No se mueve. No se va a mover, dice Diego. Correcto, ¿no? Es la intuición. Pasa exactamente lo mismo. Lo mismo, la fricción. Porque la fricción, ojo, porque recuerden que en el movimiento de rodamiento, el punto de contacto que está en el piso está quieto. Está quieto. Y eso no va a depender. Y como lo decía ahorita también Daniel, no es la fricción la que produce el rodamiento, es la existencia del rotaimpulso. La fricción es una condición para que haya rodamiento. Qué bacán experimento, muy bueno, con este del golpe. No, y con la idea de cambiar desde cero hasta infinito. Para darse cuenta que continúa el movimiento. La fricción del piso, ese experimento es revelador. Es correcto. Muy bien, entonces, si volvemos otra vez sobre esto, quiero recordar que estos son soldados israelitas, pero no, pues lo dije ahorita, pero no. Lo que sucede aquí básicamente es que los soldados no son capaces de quitarle el giraimpulso tan hijueputa que tiene la rueda. Es que hay que quitarle el giraimpulso, quíteselo pues, quíteselo. Es como tratar de apagar
una llama a punta de patadas. No, no son capaces, no hay manera. Hay una cantidad de energía. Bueno, ¿qué sucede? La conservación del girimpulso tiene unas implicaciones súper bacanas en la vida cotidiana más allá de la rueda. Una de ellas está en estos aparatos tan maravillosos que conocemos como los giróscopos. ¿Qué es un giróscopo? Un giróscopo es una rueda que gira, ¿cierto? Atada a una estructura que puede moverse. ¿Qué sucede? Si hay muy poquita fricción en los puntos de contacto de la rueda, esto es como un trompo, con la estructura externa, no importa lo que le pase a la estructura externa, el girimpulso del giróscopo se conserva y por la misma razón él sigue girando en la misma dirección. Recuerden que el girimpulso tiene una dirección. Ese concepto de la conservación del girimpulso está en la base de lo que de los sistemas que se conocen como de sensoramiento inercial de los aviones o de las naves espaciales. Dentro de un avión existe un giróscopo. Ese giróscopo está, miren, ahí lo ven en la primera parte de la animación, girando. Primero necesitan electricidad inicialmente. Usted tiene que prender el giróscopo. O sea, usted prende, un motor empieza a hacer girar el giróscopo, después usted apaga la electricidad y él sigue girando y va a mantener su girimpulso en una dirección definida. El resto de la estructura va pegada al avión. Entonces, cuando el avión sube, básicamente dentro del instrumento se ve un cambio en la dirección de la estructura exterior respecto a la dirección del girimpulso del giróscopo. Y eso se transmite a los instrumentos del avión y muestra entonces cómo el avión descendió, subió, giró, etcétera. Porque yo no sé si ustedes sabían, pues quien sepa aquí volar, no sé si alguien sabe volar o ha montado, yo no sé, obviamente, pero una vez usted está en la atmósfera, saber cuán inclinado estás en una dirección o en la otra no es tan fácil. Especialmente en mal clima. Me acuerdo mucho el accidente del hijo de JF Kennedy, que se produjo por una situación así. Muchos accidentes aéreos, pilotos que están en un avión que tiene problemas instrumentales y que están, por ejemplo, en una situación en la que no saben para dónde. Entonces, están dirigiéndose hacia tierra y no saben, porque no saben cómo está orientado el avión. También tenemos giróscopos en los celulares, pero los giróscopos en los celulares funcionan de manera distinta. Los celulares, ustedes saben que cuando usted coge un celular, ¿cierto? Y voltea el celular, él sabe que lo volteaste. ¿Cómo sabe un celular que tú rotaste el celular? La manera, estoy aquí buscando qué aplicación, no todas las aplicaciones se pueden. Cuando un celular responde a esto, aplicación de medir, lo hace básicamente porque tiene por dentro un giróscopo. El giróscopo es básicamente un sensor, una cosa que mantiene su dirección, ¿cierto? Mantiene su dirección y entonces la electrónica. Pero los giróscopos de los celulares no funcionan con girimpulso. Los giróscopos de los celulares, ahí tiene Uriel las aplicaciones que son para nivel. Los giróscopos de los celulares utilizan otro principio. Utilizan vibración. Es un pedacito de cuarzo vibrando y cuando tú giras el celular, se producen unas fuerzas chiquiticas que cambian la vibración. Y esas fuerzas chiquiticas le dicen al celular hacia dónde está dando vueltas el aparato. El girimpulso de la Tierra, puta muchachos, hágame el favor. ¿Cuál utiliza una nave espacial en este momento, profe? ¿El giróscopo del celular o el giróscopo tradicional de giro? Muy buena pregunta. Los giróscopos que se utilizan ya en las naves espaciales son todos electrónicos. Okay. Son mucho más precisos, mucho más finos que los giróscopos clásicos que se utilizaban en los aviones, ¿cierto? Pero los giróscopos de los aviones, es decir, en los aviones tiene un giróscopo electrónico, pero ¿qué pasa? Si se va la electricidad en un avión, no puedes depender de qué. Entonces, ¿qué sucede? También tienes un sistema redundante con giróscopos mecánicos. Ok. La Tierra mantiene su dirección en el espacio a medida que da vueltas alrededor del Sol. Nunca vayan a dibujar a la Tierra poniendo el eje de rotación hacia el Sol. ¿Por qué razón? Porque su girimpulso está siempre apuntando en la misma dirección en el espacio. La Tierra ganó, como lo decíamos ahorita, durante la formación planetaria, ganó un girimpulso y ese girimpulso lo ha conservado
por muchos años. Como les digo, esta es la causa de las estaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que detiene entonces a las ruedas? Es la pregunta. ¿Qué es lo que le quita el girimpulso? Porque entonces la idea es esa. ¿Cuándo se detiene una rueda? Yo le había dicho, vamos a ver con dos cosas. Una, ¿por qué la rueda sigue moviéndose? Porque gana un girimpulso. ¿Por qué se detiene? No es la fricción. ¿Y por qué no es la fricción? Lo que decía ahorita Daniel. Porque la fricción no produce torca. En realidad es lo que detiene una rueda es otra torca. Y la mencionaba ahorita Uriel. Es la torca producida por la fuerza de arrastre con el aire. Las ruedas se detienen es por el aire. En el vacío, una rueda nunca se detendría. Pero en el aire, las cosas se detienen. No recuerdo el dato, pero puede ser aproximadamente el 60%. El 60% de la energía que vos utilizás en un vehículo, lo utilizás para mantener el girimpulso de las ruedas contra la fricción del aire. O sea, vos le echas gasolina a un automóvil es para que no se detenga por la fricción con el aire. Hágame el hijo de puta favor. Uno cree que la gasolina es para mantener las ruedas girando. No, es que la conservación del girimpulso dice que una vez usted pone a girar las ruedas, ellas deberían girar para siempre. El problema es que con la fricción con el aire, las ruedas giran y se terminan deteniendo por la resistencia al aire. Entonces, la mejor manera de evitar el consumo de combustible en el mundo es quitar la atmósfera. Eso dejan una situación. sería perfecto. Sí. Ustedes saben que un sistema muy bacano de transporte que se está inventando o en el que está trabajando Elon Musk es justamente es un sistema de túneles donde hay un vehículo en el vacío. Y es un sistema súper, digamos, eficiente, porque vos una vez das impulso y giro impulso, no necesitas, digamos, nada más. Sí. Pero construya los túneles, haga el vacío, haga que sea seguro, que lo apruebe las organizaciones internacionales, digamos, gubernamentales, etc. Sí. Sonia, tenés la mano levantada, pero no sé si fue que se te quedó levantada. Entonces, démosle la palabra a Daniel. Esto de la gasolina me gustó mucho, pero entonces me surge entonces la pregunta, ¿qué da en principio el girampulso a las llantas del carro? Porque el carro está estacionado, está quieto, está parqueado. Correcto. Tiene que recibir algo, el girimpulso, con el que ya se mantendría en un universo ideal sin aire. Entonces, ¿dónde está el girimpulso inicial? El motor, en teoría. Uno diría, pues el motor, los ejes, pero entonces quisiera entenderlo mejor, o no sé si estoy mal. Claro, los motores de gasolina son una belleza porque convierten movimiento en línea recta en movimiento de giro. Y lo hacen gracias al árbol de levas, ¿no? Es el árbol de levas el que cuando explota la gasolina, sale el pistón. Es un movimiento en línea recta. Pero aquí tenés el eje a un lado. Entonces, el movimiento en línea recta tiene giro impulso. Ese movimiento a través de la unión del pistón con el árbol de levas se convierte en giro. Entonces, hace así, pero él no gira así, sino que empieza a girar de esta manera, ¿cierto? Ustedes han visto el mecanismo de los trenes, las ruedas de los trenes, que es un movimiento adelante y atrás, pero si vos lo combinás de manera adecuada, ese movimiento adelante y atrás termina convirtiéndose en un girimpulso de la rueda. O sea, entonces la gasolina es la responsable de crear el girimpulso al estallar, al generar esa máquina térmica pues ahí, y es el responsable también de que no se pierda. O sea, esas las dos. Eso es correcto. Muy bien. También yo tengo pues ahí la mano levantada, profe. También, qué pena, sí, Uriel, dale. Es que tenés la mano blanquita sobre fondo blanquito. Sí. Es que yo tengo la mano como blanca. Sí. Dale. Sí, digamos que la forma también del camino, es decir, cuando una rueda, en este caso la rueda de un vehículo cuando la rueda, también está, yo sé que soy escrupuloso pues en ese principio de cuando rueda, dependiendo del camino por el que ruede. Uh-huh. Cuando se encuentra con basuras en el piso que las empieza a levantar por la parte de atrás,
eso genera una fuerza de arrastre y que tiene que levantar unas pequeñas masitas que también a la postre va deteniendo el movimiento. Por eso se le requiere el combustible para que solvente esta pérdida de movimiento, ¿cierto? De movimiento. Y también Claro. la inclinación la inclinación del camino, ¿cierto? Claro, Porque claro. Para arriba, por ejemplo, para arriba el peso produce un giro, una torca contraria. contrario. Correcto. Entonces, claro, sí, hay otros factores. Yo decía que era como el 60%. Los otros factores, el más importante realmente, Uriel, son la fricción interna en el eje, ¿cierto? Para eso le echas aceite al eje, pero hay fricción en el eje, ¿cierto? Y no Es la el más puedes- importante. no la puedes quitar. No la puedes quitar, no puedes quitar esa fricción, pero lo que vos decís también es cierto, es decir, él interactúa con el entorno y va transfiriendo giro-impulso a las partículas en el piso, la gravedad, etc. Claro, claro. Bueno, terminemos esta lección a ver si por fin podemos explicar por qué los ciclistas que se inclinan no se caen. No quería dejar de todas maneras pasar de esta explicación que es un clásico, muchachos. Normalmente se hace con una bailarina, pero yo quise hoy hacer una transposición y hacerlo con un bailarín de breakdance. Y todos conocen, digamos, esta situación de que cuando el bailarín o la bailarina cambian su conformación, en el caso de la bailarina cierra los brazos, en el caso del bailarín del breakdance estira las piernas. Miren cómo la velocidad angular del bailarín aumenta cuando estira las piernas. Y la razón sencillamente tiene que ver con el cambio en la distribución de masa. Entonces, como el giro-impulso es el producto de la inercia de giro por la velocidad angular de giro, en esta situación miren que él pone los pies afuera, entre más lejos estén del cuerpo, más grande la inercia de giro, y entonces tiene una velocidad de giro pequeña. En cambio, cuando estira los pies, ¿cierto? Su momento de inercia, o sea, su inercia de giro, disminuye, porque los pies se acercan al centro de giro, y por la misma razón y por la conservación del giro-impulso, la velocidad de rotación tiene que aumentar. Correcto. Entonces, en la bailarina, cerrar los brazos, en el bailarín que a mí me parecen admirables estas personas. Güey, puta, ¿cómo quedará uno después de ser esta huevona? No solamente con la cabeza. Yo me acuerdo cuando estaba pelado que obviamente intentaba, a mí me tocó, siendo un niño, cuando surgió el breakdance en Nueva York, y claro, yo también quería bailar breakdance, obviamente mucho chichón me gané en ese proceso. Uno lo hacía pues, en mi pueblo, que era un pueblo muy frío. Entonces lo hacía uno ¿Cómo así? Lo hacía con ruana y terminaba ahorcado, hermano. Muy complicado. Muy bien. Vamos pues para el ciclista. Entonces, ¿cuál es el giro-impulso de las ruedas de un ciclista? El giro-impulso de las ruedas de un ciclista, obviamente, está... Compartir, profe. Ay, ¿qué? Fue puta, ¿qué pasó ahí? Discúlpenme. Espérense que no sé por qué dejé de compartir. Bueno, ¿cuál es el giro-impulso de las ruedas del ciclista? Entonces, resulta que si utilizamos la regla de la mano derecha y ponemos la mano a girar en la dirección en la que va el ciclista, yo aquí estoy asumiendo que el ciclista va para adelante, miren que el giro-impulso del ciclista, en este caso, pues va hacia la izquierda sobre la pantalla, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa? Una manera de pensar por qué el ciclista, digamos, mantiene su movimiento y no se inclina durante su movimiento, es pensar en la conservación del giro-impulso. Miren, no hay manera de que el giro-impulso se incline. ¿Por qué? Porque una vez usted tiene un giro-impulso, se necesita mucha fuerza para cambiarlo. Este fenómeno que hay aquí se conoce como equilibrio giroscópico. La tendencia de un cuerpo que gira a mantenerse girando en la misma dirección. Esto explica por qué un cuerpo o una persona que está montada en bicicleta y que está girando mantiene más fácil el equilibrio que una persona que se queda quieta en la bicicleta. Ustedes han visto pues hoy en día son los motonetos que se paran en el semáforo y se quedan quietos y en equilibrio, pero uno los ve haciendo un montón de huevonadas, ¿cierto? Uno los ve haciendo, no, ya, baja las piernas, relájate, huevón, ¿cierto? Y uno los ve haciendo un montón de huevonadas, porque claro, en esta situación mantener el equilibrio exige la ley del equilibrio estático, y es que el peso, la plomada, pase por el punto de apoyo.
Pero cuando vas en bicicleta no tienes que hacer nada. Cuando vas en bicicleta, el equilibrio es como espontáneo. Vos vas andando y el equilibrio es espontáneo. La razón de ese equilibrio espontáneo es la ley del equilibrio dinámico. Entonces miren que son equilibrios distintos. El equilibrio estático requiere que pase la plomada por el punto de apoyo. El equilibrio dinámico es un equilibrio espontáneo que surge del hecho de que el gira-impulso trata de mantener la dirección. Trata de mantenerse siempre en la misma dirección. De alguna manera, las ruedas de una bicicleta son como giróscopos. Dos giróscopos pegados y mantienen siempre la misma dirección. En la Tierra también se puede considerar como un giróscopo grande. Claro, claro, exacto. La Tierra tiene un giróscopo, es un giróscopo grande. Y el eje que ahorita decías que no lo dibujáramos pues como en dirección al Sol, ese que va precesando es una consecuencia que aquí, una torca. Eso es correcto. La explicación final, entonces, para la pregunta que nos hacíamos de qué es lo que pasa con un ciclista que se inclinan, tiene que ver con el siguiente hecho. Cuando vos tenés un objeto que tiene un gira-impulso, pero al mismo tiempo, ojo pues, tenés una torca no compensada, como en este caso el peso, ¿qué pasa? Existe una ley de la física del gira-impulso que dice que si vos tenés un cuerpo en donde no hay una torca, el gira-impulso se mantiene en la misma dirección. Pero cuando vos agregás una torca, el gira-impulso empieza a dar vueltas. Hágame el hijo de puta favor. Ya no es el giro, sino el giro del giro. Una cosa muy rara, empieza a dar vueltas. Todos conocemos este fenómeno, todos los conocemos. Ese es el Uriel chiquitico preguntón que ha experimentado ya con trompos y sabe esta ley. Esta ley se la conoce de memoria. Si el trompo está girando vertical, uno lo ve, es más, uno no ve que pasa nada con el trompo. Pero si el trompo se inclina un poquito, empieza a ser así. Correcto. A ese fenómeno se lo conoce como precesión del gira-impulso. Y ocurre, repito, siempre que haya una torca no compensada en un objeto que gira. Miren lo que hay, entonces ahí aparece exacto la precesión de la Tierra. ¿Por qué hay precesión? Es que este video tiene primero el trompo y después la Tierra. Ahí está el trompo. En el caso del trompo, ¿quién produce la torca que hace precesar el gira-impulso? El peso. Correcto. La pregunta es, ¿y en el caso de la Tierra, qué produce la torca? El Sol, A ver, la gravedad. Hay una fuerza también, porque, porque inicialmente hubo pues un impulso transferido en la formación. formación, ¿cierto? Pero eso no explicaría la precesión, ¿o sí? La precesión tiene que explicar. No, la precesión requiere dos cosas. Una fuerza distinta. La luna requiere la presencia de la luna y del sol, de los dos. Los dos, la luna y el sol, producen una torca combinada sobre la Tierra que produce la precesión del eje de la Tierra. Ahora, esa torca es muy chiquita, y el gira-impulso de la Tierra es inmenso. Por la misma razón, la Tierra precesa, pero lo hace muy lentamente, muchachos, muy lentamente. El periodo de precesión de un trompo puede ser de un segundo. En el caso de la Tierra, el periodo de precesión es de 26.000 años para dar una vuelta completa. Entonces, ahí casi que uno podría decir, repito, cuando usted vaya a dibujar a la Tierra, dibújela con el eje siempre apuntando en la misma dirección. No se vaya a poner a precesarla, porque esa precesión en el caso de la Tierra es extremadamente lenta. ¿Qué pasa con el ciclista? Como hay una torca, precesa. El gira-impulso precesa, pero miren cómo precesa. Es una precesión extraña. Precesa alrededor hacia abajo. Ay, puta, ¿y entonces qué pasa con el ciclista? Pues hombre, si precesa así, la rueda tiene que cambiar. Como el ciclista va hacia adelante, la precesión de su gira-impulso se ve como muestra esta animación. El movimiento hacia adelante del ciclista
se va modificando. ¿Y cómo se va modificando? En vez de ir en línea recta, la bicicleta empieza a describir sobre el piso una curva. Si vos dejas la bicicleta andando solita y te inclinas en un ángulo específico y dejas la bicicleta que ande solita, la bicicleta da una vuelta. Esa es la razón por la cual, para dar una vuelta, usted no hace esto en una bicicleta. ¿Cómo le ocurre? Si usted hace esto en una bicicleta, punta, se cae. Para dar una vuelta en una bicicleta, usted se inclina. Entonces, piensen en lo bonito que, y como lo va a decir usted a partir de ahora. ¿Oíste? ¿Para qué se inclina uno en una bicicleta para dar una vuelta? No, para que preses el giro impulso. Claro. Es la precesión del giro impulso lo que hace. Entonces, claro, cuando usted ve un ciclista inclinado, usted lo está viendo dando una vuelta. Este ciclista lo que está es dando una vuelta en un circuito, ¿cierto? Y por eso no se cae. ¿Y no se cae por qué? Él está precesando, como el trompo no se cae. Este trompo no se cae. Él simplemente está precesando. El ciclista no se cae porque está precesando. El ciclista está precesando, que visto en el movimiento, digamos, de desplazamiento del ciclista, se ve como dar una vuelta. Correcto. Entonces, miren, agregamos formalidad. Ustedes saben montar en bicicleta, saben dar una vuelta, saben cómo se da una vuelta y le vamos dando como sentido, como una narrativa al mundo. Correcto. Pero hay una ventaja adicional. Y ya con esto termino esta lección que se me extendió. Hoy rompí mi regla de una hora, me extendí demasiado. Porque eran conceptos nuevos, un concepto muy complicado. Yo sé que esta es una lección para verla 2 o 3 veces. Pero hay una ventaja muy bacana de esta formalización y es que nos va a servir para entender otros fenómenos. En la próxima lección, la vamos a hacer dentro de 10 minuticos, empezamos a las 11:30, la voy a hacer más cortica. Vamos a ver una aplicación inesperada del girimpulso. No dice, pero ¿cómo vas a aplicar el girimpulso en esa situación? No tiene sentido, ya la van a ver. Pero entonces, bueno, hagámonos un descansito, muchachos, un poquito más largo, que ya llevamos aquí sentados casi 1h20. Profe, ¿lo puedo hacer una cosita? Y claro. Es que yo en un momentico me fui, atendí una cosa en la ventana, y entonces no vi lo que pasaba cuando la fricción era infinita. Entonces quería verlo solamente así muy rápidamente, si me pudiera mostrar tal vez. Sí. Ya pues. Me pareció, Uriel dijo que era un experimento revelador, dijo la palabra, sí, entonces me parece como un fundamental. Solo eso molesté ya, qué pena, profe. No, tranquilo. Entonces mira, le puse al piso, le puse fricción, primero fricción normal. Sí. Disparamos y pasa. Y vemos, exacto, muy bien. Transfiere giro impulso. Exacto. Ahora pongámosle fricción infinita. Entonces uno dice, fricción infinita no se va a mover. La misma. Y fricción cero para terminar ahí en la y esta sí es importante, claro. Y cuando le pones fricción cero, correcto, al piso, miren que aquí estoy modificando el piso, entonces también hay rotación, porque girampulso no ha desaparecido. Lo que no hay en esta situación es movimiento de rodamiento. No hay movimiento de rodamiento. Porque también depende de dónde se le golpee con el objeto. Exacto. Miren que si yo golpeo por aquí abajo, entonces el giro es distinto. Así golpeo aquí rasante. En el bordecito. Exacto. Ahí, y miren, aquí estamos sin fricción. Miren qué tan interesante. Estamos sin fricción. Y fue que se sincronizó el movimiento de rotación con el de traslación. Por casualidad. Exacto. Porque si yo, por ejemplo, puedo aumentar la velocidad. Perdón, Uriel, puedo aumentar aquí la velocidad un poquito. Y ahí espero yo que no se sincronice. Exacto, no sincroniza. Hay sincronización. Tal vez, espérense, revisemos que si fricción cero. Un poquito. Wow, está muy interesante. Un poquito el ángulo, un poquito eso. Está muy interesante. Ahí ya no. Exacto. Me hizo recordar la sincronización entre el movimiento de la luna. De la luna, que es exacto, muy interesante. La luna rota a la misma, digamos, ritmo al que se traslada alrededor de la Tierra y por eso le da siempre la misma. Hay un punto estático mirando a la Tierra en la luna, siempre. Muy bacana. Me gusta esa analogía artística. Bueno, veámonos pues a las 1:30, pues. Descansemos, vayan al baño, párense, no vayan a la cara y pues,